Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y qué felicidad me da verte aquí en un episodio más, en un viaje más que vamos a hacer al pasado, que vamos a hacer a nuestra historia. Vamos a vivir alguna aventura, vamos también a aprender alguna lección que nos ayude a entender este complejísimo presente, pero de corazón sobre todo lo que quiero es que pasemos un rato entretenido. Si amas la enseñanza, te va a gustar mi libro, Sigue enseñando 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo, dedicado sobre todo a todos los docentes, también a mí. Un libro escrito para docentes, para todos los docentes y por mí el primero. Bueno, seguimos hablando de la historia de México. Qué interesante, qué fascinante. Cuánto hay que aprender de este periodo, cuánto hay que reflexionar y cómo me recuerda la historia de México a la historia que estaba pasando en España en el mismo siglo XIX. Ustedes ya saben que tengo otro podcast que se llama Historia de España para Selectividad, en buena medida centrada en el siglo XIX español. Y, ostras, es que estoy estudiando la historia de México, o me pasó igual con la Gran Colombia, y luego Colombia, ¿no? Y digo, ostras, esto es lo mismo que estaba pasando en España, son historias paralelas, ¿no? Bueno, veíamos en el anterior episodio de la guerra entre Estados Unidos y México, que termina en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y México pierde la mitad de su territorio. Era un imperio, 5 millones de kilómetros cuadrados, y México pierde la mitad de su territorio. Y aquí vemos un ejemplo ilustrativo y claro de lo que pasa cuando una gran potencia impone su fuerza. Ni razones, ni motivos, ni política, ni nada. El más fuerte acaba imponiendo su fuerza y ya está, y los demás tienen que ceder. Es que tú miras el mapa de Estados Unidos y casi una mitad de lo que hoy día es Estados Unidos es que antes era de México. O sea, imagínense lo sangrante que tuvo que ser ese tratado y cómo el golpe que tuvo que ser para México. Salvando las distancias, me recuerda a lo que le pasa a España en 1898 frente a Estados Unidos también. España en 1898 pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, también frente a Estados Unidos. España no tenía nada que hacer en esa guerra. No podía, o sea, España ya estaba en lo más hondo, y Estados Unidos era una superpotencia en auge y no podíamos hacer nada, ¿no? Bueno, pues algo así, salvando todas las distancias, sucedió en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues miren, aquí entra en escena ese político interesante llamado Santa Anna, que había sido exiliado porque se le culpa en buena medida de la derrota frente a Estados Unidos, se le culpa del tratado humillante que firma México, pero México entra en la inestabilidad, entra como en un vacío de poder, y llaman a Santa Anna, que vuelve del exilio en 1853, que estaba en Colombia, y esta vez vuelve un poco como dictador, se arroga poderes especiales y atentos, se hace llamar Su Alteza Serenísima. O sea, esto ya nos da un poco del carácter de este hombre. En estas que necesita dinero, el Estado mexicano necesita dinero, y los americanos, los estadounidenses, son insaciables, y no solo ya han tomado la mitad de México, pero que dicen que ahora que la frontera del tratado no está bien trazada. O sea, que la frontera que había quedado entre Estados Unidos y México no estaba clara, no está bien trazada, que hay un territorio que se llama La Mesilla, que lo quieren y que se lo compran. ¿Que se lo compran? Por $10 millones. Y aquí Santa Anna acepta y de nuevo firma otro tratado humillante. También, por otro lado, ahora uno lo piensa y dice, bueno, pues a lo mejor hice bien en aceptar, porque ¿qué hubiesen hecho los Estados Unidos si le rechazan la venta? Pues otra guerra. Y se hubieran quedado con eso y con más, ¿no? Entonces, se vende en 1854 México vende otro territorio más a Estados Unidos, y es pues otra humillación. Y aquí ya la oposición se organiza en el Plan de Ayutla en 1854 y consiguen echar a Santa Anna, y aquí México se divide en un periodo entre dos bandos, entre los conservadores y los liberales. Y
En principio los liberales llegan al poder y empieza un periodo de reformas. Empieza un periodo de reformas, por ejemplo, la ley Juárez. ¿Qué hace la ley Juárez? Elimina los privilegios, los fueros que tenían la nobleza y los militares. O sea, la nobleza y los militares en los juzgados tenían unas leyes especiales y con la ley Juárez se eliminan esos fueros, ¿vale? También empieza la ley Lerdo se aprueba la ley Lerdo en 1856 para expropiar los bienes de la Iglesia. Esto estaba pasando lo mismo en España. Primero en la década de los 30 y luego en 1855, un año, en España le llamamos desamortizaciones. Tenemos una desamortización en 1834 y otra en 1855 y esta ley se aprueba en 1856. Me pregunto si hay alguna relación o sencillamente una coincidencia, ¿vale? Pero el caso es que esas desamortizaciones eran para expropiar bienes a la Iglesia y venderlos en subasta. Y ya en 1857 se aprueba una nueva constitución para México, que es una constitución liberal, moderna, perfectamente equiparable a las constituciones que se estaban haciendo en Europa en ese momento, pero el sector conservador no está de acuerdo con esa constitución, se opone con las armas, de manera, otra vez, otro gran tropiezo, otro gran freno en la historia. Empieza una guerra civil en México, que es la guerra de reforma, entre conservadores y liberales. Los conservadores se hacen fuertes en México y los liberales se hacen fuertes en Guanajuato y Veracruz. Y entre los liberales, el presidente legítimo se llamaba Benito Juárez y era un indígena de Oaxaca que había estudiado Derecho y que fue muy importante entre el sector liberal. Finalmente, esa guerra la ganan los liberales en 1861, pero el país está en la ruina. Necesita pedir dinero prestado, el dinero que debía no lo puede devolver y aquí pues se está preparando la intervención para otras potencias, como en este caso es Francia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y te recuerdo una cosa que siempre se me olvida decirlo. En las notas del programa voy a dejar la lista de reproducción de los episodios que hemos dedicado a México y ahí iremos agregando todos los episodios que le dedicaremos al país. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo también que tengo otras redes sociales y un montón de proyectos relacionados con la educación. Te voy a dejar los enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.